Damos inicio entonces al tema del síndrome de Ehlers-Danlos, o también conocido como síndrome de la piel laxa o de hiperlaxitud dérmica. Como ven acá en la imagen, esto no es Photoshop, no es una imagen trucada, es un paciente real, donde podemos observar cómo la piel tiene un exagerado movimiento, una laxitud muy marcada. La piel logra estirarse y separarse de las capas que se encuentran en la subdermis, pero de una manera bastante importante. Es una patología que también se estudia acá en la rama, en la materia de la dermatología, de la reumatología. ¿Cómo vamos a definir al síndrome de Ehlers-Danlos? Con este nombre se denomina a un grupo de enfermedades de tipo hereditaria que comprometen al tejido conectivo. Esta patología está caracterizada por alteraciones de orden genético, cuyo daño principal va a ser la alteración en la producción, elaboración y síntesis de colágeno en el organismo. Por eso es que las estructuras comprometidas con esta enfermedad, hablamos de la piel sobre todo, pero también de las articulaciones, tienen un movimiento muy exagerado. Tienen un movimiento que va más allá de lo que son los ángulos o los arcos de movimiento normales para cada articulación. Esa situación se aprende en la semiología de extremidades. ¿Cuáles son los arcos de movimiento que tienen las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas? Eso es parte del aprendizaje en semiología. Acá vamos a ver que estos arcos de movimiento son mucho más exagerados en relación a lo que deberían presentarse en condiciones normales. Vemos estas imágenes, fíjense cómo el movimiento de la deflexión de los dedos acá en esta imagen superior es muy llamativo, porque los dedos logran un movimiento y un arco y un giro en el ángulo de flexión mucho más marcado de lo que sería en condiciones normales. La imagen de la derecha de igual manera es una imagen real que nos muestra cómo la persona logra estirar la piel hasta 3 a 4 veces la longitud normal que debería tener, dándonos inclusive un aspecto grotesco. También esta enfermedad se caracteriza por la presencia de la facilidad de poder lograr subluxaciones o luxaciones de articulaciones de manera voluntaria. El paciente voluntariamente puede luxar sus articulaciones. Esa es la característica que presentan algunas personas que participan en espectáculos, en circos, ¿no? Donde se meten en un cubo, en una caja muy pequeñita, logrando un movimiento de sus articulaciones exagerado. Eso se logra gracias a que las articulaciones y la piel han perdido en gran proporción lo que significa su tejido colágeno, y por lo tanto se tiene hiperlaxitud de la piel y mayor rango de movimiento en las articulaciones. ¿Qué es el colágeno? Es una proteína, la más abundante en el tejido conectivo. Tiene una particularidad en su función fisiológica, que es como un pegamento, llamémosle así, como un pegamento que está entre las estructuras celulares del tejido conectivo y es el que le da su fuerza y flexibilidad. Mantiene unido al tejido conectivo, pero al ser una proteína bastante laxa, le da cierto rango de movimiento, le da cierto rango de flexibilidad, pero a la vez es un tejido fuerte, es una proteína fuerte y le da fortaleza al tejido. En esta particular patología del síndrome de Ehlers-Danlos, como les mencionábamos inicialmente,
la síntesis del colágeno se ve comprometida. Sí, doctor. Sí, doctor. Por lo tanto, no va a haber esa estructura que mantenga, no va a haber esa sustancia que mantenga unidas las estructuras del tejido colágeno, y esa es la característica patológica que le da este movimiento tan amplio a la piel y a las articulaciones. Hablaremos entonces sobre las características genéticas que tiene la patología. La enfermedad tiene la característica de ser heredada a través de un gen autosómico dominante o un gen autosómico recesivo. Cuando el gen es autosómico dominante, los hijos tendrán la probabilidad de un 50% de poder heredar la enfermedad. Cuando el gen responsable es autosómico recesivo, este porcentaje disminuye al 25%. También los estudios genéticos han determinado que esta patología tiene una herencia ligada al cromosoma X, de tal manera que si una mamá es portadora de la enfermedad, tanto los hijos varones como las hijas mujeres tendrán un 50% de probabilidades de poder presentar la enfermedad. Hay algunas enfermedades donde las mujeres son las portadoras y los varones son los que las desarrollan, como por ejemplo la hemofilia. Es una patología muy especial en ese sentido. En cambio, esta patología del Ehlers-Danlos, la herencia es similar tanto para el varón como para la mujer. ¿Cómo vamos a clasificar a la patología? En estos tipos que vemos acá con la enfermedad. Primer tipo, hipermovilidad, denominado como tipo 3. Su defecto a nivel genético todavía desconocido, pero se tiene, no se ha encontrado exactamente el gen que sea el causante de esta enfermedad, pero se determina que es un autosómico dominante. La única manera de poder llegar al diagnóstico es mediante la biopsia de piel o de los tejidos comprometidos. El tipo 1 y 2 también se denomina como tipo clásico. Y aquí tenemos a los genes responsables, al COL5A1 y COL5A2, donde estos genes que están con mutación presentan alteración a nivel de la síntesis del colágeno tipo 1 y tipo 5. El colágeno tiene diversos tipos que se denominan con números. Entonces, el colágeno tipo 1 y tipo 5 es el que se encuentra comprometido en este tipo clásico. El tipo 4 se denomina vascular. El gen responsable es el COL3A1, donde se ha encontrado que la síntesis del colágeno tipo 3 es el que se va a ver afectado. Su presentación clínica es la que presenta mayor gravedad justamente por el compromiso a nivel vascular. Con esta hiperlaxitud a nivel de los vasos se puede llegar a presentar alteraciones importantes de tipo vascular, sobre todo la presencia de aneurismas. El aneurisma vascular es una dilatación del endotelio de los vasos, sobre todo a nivel arterial, donde la sangre se acumula entre la capa externa y la capa interna de la pared de los vasos y se puede inflar a manera de un globo. Es como un globo de sangre con una pared extremadamente delgada y con la probabilidad de que esta pared pueda romperse en cualquier momento, produciendo un sangrado masivo y a veces mortal. La mayor parte de las veces mortal. El aneurisma más severo, el más importante y el que implica mayor riesgo es el aneurisma de aorta. Sobre todo se presenta a nivel de aorta abdominal. La presencia de un aneurisma se convierte en una emergencia vascular, de tipo vascular, porque amerita una intervención quirúrgica inmediata. Caso contrario, la vida del paciente está en riesgo. Por eso es que con la presencia del síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, de tipo vascular,
Los estudios que se han realizado a nivel internacional indican que la sobrevida no llega a los 50 años de los pacientes. Existe un último tipo, que es el tipo 6, que se denomina el cifoescoliótico, donde se tiene que el gen causante de la patología va a producir lisis de la hidroxilasa. Está causado por un gen autosómico recesivo, que es el que va a producir esta alteración en la síntesis de la enzima hidroxilasa. El tipo clásico es el más común, es el que se encuentra en el mayor número de los casos. ¿Cuáles son las características clínicas? Se va a caracterizar por la hiperextensibilidad, hiperlaxitud de la piel, anomalías en la curación de las heridas. Los pacientes se hacen una pequeña heridita, una laceración, un corte con un cuchillo, algún tipo de solución de continuidad que pueda comprometer la piel, y las lesiones tardan en curar o son difíciles de poder controlar. Y además se acompaña de hiperlaxitud articular, donde los movimientos articulares, tanto de articulaciones grandes como de articulaciones pequeñas, se ve comprometido. La piel tiene una característica de ser suave al tacto, con una consistencia aterciopelada, parece terciopelo cuando se toca la piel en toda la extensión del cuerpo, y es muy frágil. La piel se torna extremadamente frágil, donde a pequeñas laceraciones, a pequeños golpes, pequeños traumatismos ya puede presentar heridas importantes. La característica principal, no la principal, pero una de las que ayuda a diferenciar este tipo del síndrome de Ehlers-Danlos, que estamos denominando como clásico, es que las heridas tardan en curar, tardan en cerrarse, tardan en cicatrizar, y cuando cicatrizan, las cicatrices se estiran, al igual que toda la piel, ¿no? Una cicatriz que ya está bien formadita cerrando la herida puede llegar a estirarse en una herida ya aparentemente cerrada, y con la situación de que la herida se vuelve a abrir. Por eso es que estas heridas tardan en cerrarse. La hiperlaxitud articular va a ocasionar que se presenten luxaciones espontáneas o luxaciones voluntarias. El paciente puede estar realizando una actividad deportiva, jugando un partido de básquet, un partido de fútbol, y ante un movimiento brusco puede presentar luxaciones espontáneas de articulaciones grandes como los hombros, la cadera, las rodillas. O al momento de realizar algún tipo de actividad laboral, como levantar algún objeto, caminar de un lado a otro, sobre todo aquellos que implican cierto grado de esfuerzo físico, se puede presentar luxaciones de articulaciones medianas o de articulaciones pequeñas, como son de las muñecas, tobillos o de los dedos de las manos o de los pies. Estas luxaciones son espontáneas y la persona ya aprende a reducir su propia luxación. Se me ha salido el hombro del lugar, y hacen un movimiento con el hombro y lo colocan nuevamente en su posición. Se hace la reducción de la luxación. Obviamente que esta situación puede poner en compromiso las superficies articulares, los ligamentos que estabilizan las articulaciones, y en algunas circunstancias se han descrito casos donde se han lesionado, se han roto los ligamentos que dan estabilidad a las articulaciones. Es algo de un caso de la articulación de la rodilla, donde hubo ruptura de los ligamentos cruzados, con lo cual obviamente la luxación de rodilla ya no pudo ser reducida de manera espontánea o voluntaria, y el paciente tuvo que ser sometido a una intervención traumatológica. En este tipo clásico se caracteriza por tener alteración del colágeno, sobre todo de tipo 5. Este colágeno tipo 5 es el que se presenta en la mayor parte del tejido intersticial. Es el tipo de colágeno más abundante.
Por lo tanto, si se compromete a esta estructura, a esta sustancia que hemos denominado al colágeno como un pegamento que mantiene unidas las estructuras del tejido colágeno, si no hay este pegamento, la posibilidad de que las estructuras que conforman el tejido conectivo se vayan separando poco a poco es la que va a producir la patogénesis de la enfermedad. El gen principal asociado a esta patología es el COL5A1. Este gen es el que da, como decimos comúnmente, las instrucciones, da las órdenes a las células para la síntesis del colágeno. Si este gen está alterado, entonces todo el proceso metabólico, que es el que produce la síntesis de esta proteína, se ve alterado. En algunas circunstancias, la síntesis del colágeno simplemente disminuye, lo cual va a producir o va a motivar a que la presentación clínica sea de una piel laxa, no en gran importancia, y que la hiperlaxitud de las articulaciones llegue a producir que la persona pueda realizar movimientos más amplios en cuanto a los ángulos de movimiento, los ángulos de movimiento de las articulaciones. Pero cuando la acción o la mutación del gen es muy severa, también puede llegar a anularse por completo la síntesis de colágeno tipo 5. Y es ahí donde se van a presentar las luxaciones de las articulaciones, porque no existe la dureza necesaria, la firmeza del tejido como para poder lograr que la articulación se mantenga estable. Por lo tanto, acá la patogenia principal es la alteración en la síntesis del colágeno tipo 5, motivado por una mutación del gen COL5A1. Fíjense cómo acá las articulaciones pueden realizar estos movimientos más marcados de lo que puede ser cualquier persona. Fíjense la imagen, cómo se está logrando una hiperextensión de los dedos. A ver, en este momento traten de colocar los dedos de la misma manera como está la imagen. No lo vamos a lograr hacer. Nuestro ángulo de movimiento para extensión de los dedos es muy limitado. Pero acá se ve que este movimiento es muy amplio, sobre todo a nivel del dedo pulgar. Yo conozco personas que logran que la punta del dedo, el pulpejo del dedo, pueda llegar a tocar el dorso de la mano, sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de alteración posterior en la articulación. La persona puede movilizar con la otra mano y chocar el pulpejo del dedo pulgar con el dorso de la mano. Eso se debe a una alteración excesiva muy importante a nivel de la síntesis del colágeno tipo 5. En la patogénesis genética, acá hay un error, es genética, se indica que más del 50% de los casos del síndrome de Ehlers-Danlos en el tipo clásico son causadas por este gen mutado, el COL5A1. En esta situación, al estar alteradas las fibrillas de colágeno tipo 5, estas no pueden llegar a acomodarse unas con otras, se desorganizan las fibras de colágeno, se pueden colocar de una manera inadecuada, de una manera desordenada, y eso es lo que va a ocasionar que se produzca esta laxitud, sobre todo a nivel de las articulaciones. Este tipo clásico, de todas maneras, es el que se presenta en mayor número de casos. A nivel de la piel, como les decía, la piel es suave, tiene una textura aterciopelada, pero con una hiperlaxitud, una hiperextensibilidad muy importante. Conocemos el signo del pliegue cutáneo. Eso en semiología hemos aprendido
que es una maniobra que usa el médico para poder determinar la hidratación del paciente. Algo similar a lo que se observa en la imagen. Pero obviamente esta mano que presenta desde un paciente que presenta la patología, vemos cómo la piel se estira fácilmente, no ejerce ningún tipo de resistencia al estiramiento, y cuando se la suelta retorna rápidamente a su lugar, retorna a su posición normal. Esta característica de la piel se presenta en toda la extensión del organismo. Mucho más fácil de evidenciar a nivel de zonas donde la piel es más delgada, como son las manos, los pies, a nivel de extremidades superiores, cara interna del antebrazo o del brazo. También podemos evidenciar con mayor facilidad a nivel de la zona cervical, de la piel de la zona cervical. La piel del tórax, la piel del abdomen son un poco más gruesas, sobre todo del abdomen por la presencia del panículo adiposo, donde esta maniobra que se hace para poder determinar o identificar la hiperlaxitud cutánea puede que no sea tan manifiesta. Por lo tanto, las zonas a ser observadas para poder determinar con mayor facilidad son a nivel de las manos, antebrazos, brazos, cuello y a nivel de los pies. Miren, esta es una imagen que me hace mucho recuerdo a esa persona que les comentaba, cómo voluntariamente pueden doblar el dedo pulgar, realizar un movimiento de hiperextensión, logrando que se toque inclusive a la zona del dorso de la mano, o como en esta imagen a nivel del antebrazo, con una hiperflexión, hiperextensión también a nivel de la muñeca. En estas características de la patología, la piel es muy frágil. Es frágil y esto motiva a la presencia de las lesiones. Traumatismos menores, traumatismos muy pequeños, como son pequeños golpes, pueden ser que una persona se golpee la mano de manera accidental con la pared, con el piso, o con un traumatismo menor al tratar de alzar algún objeto pesado, logra lesionar la piel y motiva a que ésta se lacere. Esto también va